Buenas noches a cada uno de ustedes. Estamos en otro tiempo con el Señor. El título de hoy es Vuelve a Dios antes que sea tarde. Y vamos a entregar este tiempo al Señor para que sea Él guiándonos en esta noche. Amado Padre, te damos las gracias por este día, Señor. Gracias por la salud, gracias por la vida, Padre amado. Te pedimos a ti, mi Dios, que seas tú, Señor, regresándonos a ti, a tu presencia, Señor, donde nunca debimos haber salido, Señor, o donde todavía no te conocemos, Padre amado, y queremos entregarnos a ti en mente, en cuerpo, en alma y en espíritu, Padre Santo. Te pedimos que seas tú, Señor, llenando nuestras vidas de amor, de restauración, para que seas tú, bendito Padre, llamándonos en el tiempo indicado, Señor, que aún no sea tarde, Señor, para regresar a ti, para regresar a esa dulce voz que un día nos enamoró. Te pedimos todo esto, bendito Padre, a ti, en el glorioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hay momentos en la vida que Dios detiene el reloj del cielo solo para darte una oportunidad más, porque aunque hayas conocido la voz de Dios, tu corazón tal vez se fue enfriando. Antes orabas con fuego, ahora tal vez solo susurras su nombre. Antes corrías a su presencia, ahora tal vez solo te escondes tras las excusas, tras las heridas, pero Dios aún te está esperando. Y tampoco te ha borrado de su plan, ni se ha olvidado de ti. Vamos a ver una historia de alguien que aún después de haberlo perdido todo, decide volver a Dios. Y esta historia se encuentra en 2 de Crónicas 33. Vamos a conocer a un hombre que se alejó tanto de Dios que terminó encadenado, pero en medio de esa oscuridad encontró el camino de regreso. La historia de un rey que se volvió un esclavo. Luego de que él tuvo un trono, perdió su corazón. Un hombre que cambió la gloria, pero terminó en cadenas. Pero después de todo este proceso se arrepintió. Vamos a ver en él su espejo reflejado en nuestra propia alma, porque no hay excusas para justificar la desobediencia. El pecado que toleras hoy será las cadenas que te aten el día de mañana, porque el mismo Dios que vio a ese hombre entre las rejas te mira hoy a ti con compasión. Él no quiere condenarte, Él quiere rescatarte. 2 de Crónicas 33, del 10 al 13 nos dice: Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, y atado con cadenas lo llevaron a la Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Dios sigue escuchando desde la cárcel del pecado en el que tú te encuentras, pero si vienes con un arrepentimiento verdadero. Manasés fue un rey que lo tenía todo, tenía poder, tenía prestigio, tenía influencia, pero perdió su comunión con Dios. Cuando dejó que su orgullo lo gobernara, Dios lo permitió para enseñarle quién manda en realidad. El padre de Manasés fue Ezequías, un hombre temeroso de Dios, pero su hijo se apartó. Y es ahí donde la historia de este rey se parece tanto a la nuestra. Tal vez no tengamos corona ni un trono en Jerusalén, pero sí pudimos habernos sentado en el trono de nuestro propio orgullo. Nos alejamos tanto de Dios que solo oramos cuando estamos en problemas. Abrimos la Biblia cuando estamos desesperados. Pedimos oración solo cuando necesitamos un favor y justificamos nuestra desobediencia con frases del mundo. Dios conoce mi corazón. Todos somos humanos. Y vamos a ver aquí qué nos dice Deuteronomios 8, del 11 al 14. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacíes y edifiques buenas cosas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multiplique, y todo lo que tuvieres se aumente,
y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios. Dios sabe que el corazón del hombre tiene que olvidar cuando todo va bien. Tiende a olvidar cuando todo va bien. Manasés hizo eso. El templo donde su padre adoraba a Jehová, él lo llenó de ídolos. Y también sacrificó a su propio hijo en fuego, en 2 de Crónicas 33:6. ¿Cuántos padres por estar lejos de Dios, aprobando lo que Dios desaprueba, están quemando a sus propios hijos en un fuego? Y Jeremías 17:10 nos dice: Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Muchos dicen creer en Dios, pero también creen en energía, en cuarzos, en el horóscopo, en el universo, en la meditación cuántica, en la brujería, en la hechicería, en la santería. Y sin darse cuenta están mezclando lo santo con lo profano. Pero Isaías 42:8 es claro: Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Dios no comparte su gloria con nadie. Cuando el corazón del hombre se llena de soberbia, el espíritu se aleja del hombre y el hombre empieza a confundirse y a justificarse. Llama lo bueno a lo malo y lo malo a lo bueno. Y la palabra de Dios dice en Isaías 5:20: Ay de los que de lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de la tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Tal vez tu nombre no es Manasés, pero puede que lleves la historia de él en tu corazón. Quizás un día conociste a Dios, te congregaste, fuiste bautizado, pero poco a poco te fuiste justificando, negociando tu santidad por la aceptación de alguien. Dios quiere que vuelvas antes de que sea tarde. No esperes que las cadenas sean las que te despierten, ni que la caída te enseñe lo que el Espíritu te está advirtiendo. Porque cuando el orgullo te gobierna, Dios deja que el dolor te discipline, porque la misericordia de Dios no siempre ve en milagros. A veces se ven las consecuencias que te hacen despertar. Eso le pasó a Manasés. Dios le habló, pero él no escuchó, porque cuando el corazón se llena de ruido, ya no escuchas la voz del cielo. Dios te habló por la palabra, por tu madre tal vez, por tus hijos, tal vez por las lágrimas de alguien que te ama, pero que tú dijiste después. Y el después de la desobediencia es Babilonia. Y Babilonia no es solo un lugar histórico, es una realidad espiritual. Es ese sitio invisible donde el orgullo se convierte en vergüenza, donde la libertad se cambia por cadenas, donde los que guiaban ahora son guiados por el dolor. Muchos están viviendo hoy su propia Babilonia, tienen comodidades pero no tienen paz, sonrisas en las fotos pero sus almas vacías, porque Babilonia no es el lugar donde Dios te deja sentir el silencio para que recuerdes su voz. Y Jeremías 13 del 15 al 17 nos dice: Escuchad y oíd, no os endurezcáis, porque Jehová ha hablado. Dad gloria a Jehová vuestro Dios, antes que haga venir tinieblas y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad y esperéis luz y os vuelva la sombra de muerte y tinieblas. Mas si no oyeres esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia, y llorando amargamente se desearán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. Dios no se complace en verte caer, Él llora en secreto cuando te ve endurecerte. Te habló en sueños a través de una predicación, pero aún sigues diciendo todavía no. Y cada vez que te postergaste, te fuiste enfriando cada día más. Babilonia llega cuando Dios ya no es suficiente para ti, cuando prefieres agradar a la gente antes que el Espíritu, cuando justificas lo que sabes que está mal porque no quieres confrontar ni ser confrontado. Y en ese punto el enemigo ya no necesita tentarte, solo necesita distraerte. Pero recuerda que cuando Dios ama a alguien, Él no lo deja tranquilo. Él lo llama una y otra vez hasta que lo quebranta. Y Proverbios 29:1 nos dice: El hombre que reprendido endurezca la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina.
Y Hebreos 12:6, porque el Señor el que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. No ignores la voz de Dios. Cuando alguien te confronte, cuando alguien te diga la verdad, no endurezcas tu corazón. Dios te puede hablar a través de un predicador o por medio de ese familiar que tú estás menospreciando. Otras por el silencio de quien ya no insiste más. Y muchos piensan que el silencio de Dios es aprobación. El silencio de Dios muchas veces es advertencia. Y Amos 8 del 11 al 12 nos dice: He aquí, vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar en mar, desde el norte hasta el oriente. Te escurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Cuando tú desprecies la voz que amonesta, llega un momento que ya no oyes nada, y ese es el punto donde muchos terminan rodeados por todo, pero sin dirección, vivos por fuera, pero muertos por dentro, adorando con labios, pero con el corazón lejos. Y Jesús dijo en Mateo 15:8, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Ahí es donde Babilonia se hace realidad, cuando sigues siendo cristiano de nombre, pero tus decisiones, tu trabajo, tus proyectos, tus amistades, tus palabras, tal vez tus reacciones ya no reflejan a Cristo. Pero aún ahí hay esperanza. El mismo Dios que permitió que Manasés fuera llevado a Babilonia fue el mismo que lo restauró cuando se humilló. Hoy ese mismo Dios te dice: no esperes que te duela más para volver. Vuelve mientras aún hay gracia. Ahí estaba Manasés, el rey convertido en esclavo. Dios no lo dejó morir en Babilonia. Aún encadenado, Dios le dio una última oportunidad. Y segunda de Crónicas 33:12 nos dice: fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios. Es la palabra del cambio, del arrepentimiento, la palabra que separa el pasado del futuro. Cuando Manasés oró al cielo, el cielo respondió. Aunque tú estés en la prisión del pecado, si oras con sinceridad, si te humillas delante de Dios, Dios escucha. Él no desprecia un corazón arrepentido y humillado. Quizás estás encadenado ahora mismo al rencor, al alcohol, a la mentira, a la envidia, a la pornografía, al adulterio. Pero Dios no quiere verte destruyéndote en silencio. Él quiere verte restaurando en su presencia. Mis amados, es tiempo. Tal vez ya no haya un mañana. Tal vez ya mañana no exista. Tal vez la muerte llegue a nosotros. O tal vez el día del juicio llegue a nosotros y aún nosotros seguimos alargando nuestra situación. Seguimos poniendo largas, seguimos poniendo plazos para que el Señor aún no trabaje en nosotros. Es tiempo. Ya no es tiempo de seguir alargándolo. Es tiempo de humillarnos al Señor, de ir con un corazón arrepentido y de verdad cambiar nuestras vidas. Que el Señor obre en nosotros, dejemos lo que Él entre en nuestro ser, que Él pueda hacer esa transformación y esa restauración total en nosotros y por ende en nuestras familias. Porque cuando tú aceptas al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, los tuyos vienen contigo. El Señor no te va a dejar solo, el Señor va a traer a tu familia a sus pies también. Que tengan una hermosa noche. Bendiciones.